Sin duda, la oración es un área absolutamente importante en la vida del cristiano. Esa es la razón por la que es conveniente que al ser un área tan importante como decíamos, podamos tener un acercamiento a un concepto tal vez mejor definido acerca de ella, en virtud de que es nada más y nada menos que el canal de comunicación entre nosotros y Dios, nuestro Padre. Vamos a estar haciendo un breve recorrido para poder finalmente tener un concepto más amplio acerca de este área tan importante. Primeramente vamos a conceptualizar, a acercarnos a una definición. Vamos a observar también algunas características dentro del Antiguo Testamento. Vamos a estar analizando brevemente el capítulo 33 de Jeremías, con proximidad al versículo 3, Jeremías 33:3, que ustedes bien recordarán. Vamos a estar viendo cómo Jesús se comunicó con su Padre Dios a través de la oración. Vamos a estar viendo cómo los primeros cristianos en la iglesia del primer siglo manejaron el tema de la oración, para luego arribar a la oración y el cristiano actual y esbozar algunas sugerencias respecto de esta época. El texto que Luciano nos ha leído dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Bueno, tras la intensidad de las actividades de Capernaum, todos duermen. Esta es la ocasión que Jesús aprovecha para apartarse de la vorágine del día a día y encontrarse con su Padre Dios. La indicación temporal que Marcos realiza allí es que era muy oscuro. Algunos autores refieren a que podría llegar a tratarse de entre las 3 y las 6 de la mañana. Y bueno, dada la proximidad de las casas y de la gente en una población tan pequeña, parece ser que Jesús decidió, antes de que la vida laboral comience de ese día, encontrarse con su Padre Dios a través de la oración. Tras haber predicado y sanado en Capernaum, Jesús se aparta y ora a su Padre para extender su ministerio hacia otros lugares conforme al llamamiento y bajo la dirección del Espíritu. Si nosotros tuviéramos que esbozar una definición de oración, seguramente hay muchísimas, pero les comparto la siguiente: relación entre el ser humano y Dios, en la cual una persona humildemente reconoce su completa necesidad y dependencia del Creador y sustentador del universo. Y bueno, el concepto que uno tenga de oración es de alguna manera el concepto que uno tiene de Dios. Y esto parece ser bastante indiscutible entre lo que fue el pueblo judío. Llegaron a ser conocidos como hombres de oración. Por ejemplo, Daniel se arrodillaba 3 veces al día para orar. El Dios de Israel era conocido como aquel Dios que participa en la historia y que oye la oración. Allí en Salmo 65:2 dice directamente: tú, oh Jehová, oyes la oración. Parece ser que en el Antiguo Testamento, este área tan importante que estábamos mencionando, tenía, entre otros aspectos, alguna característica como de
como de tipo conversacional. ¿Recuerdan allí el episodio de Abraham en Génesis 18 intercediendo por Sodoma y Gomorra? Cuando le dice a Dios, he aquí, ahora he comenzado a hablar contigo, aunque soy polvo y ceniza. Recordarán a Moisés, cuando Dios dice que Moisés hablaba con Dios como cualquiera habla a su compañero. Otra característica de la oración en el Antiguo Testamento es que había una intercesión de tipo personal. ¿Se acuerdan el episodio allí de Abraham y Abimelech cuando éste toma a Sara y en un momento Dios le dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y orará por ti y vivirás. Intercesión personal. Otra característica del Antiguo Testamento es que había una intercesión, un clamor en forma grupal, en forma colectiva. Allí en Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, ¿para qué? Para que no muramos. Había también una intercesión de tipo, vamos a llamarla bilateral. ¿Por qué la vamos a llamar bilateral? Porque es una oración que beneficia también al que ora, no solamente por la oración en virtud de la persona por quien se ora. Escuchen este pasaje bíblico, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que eran de Job. Interesante, realmente interesante. Otra característica del Antiguo Testamento es que era una intercesión que muchas veces el negarse a realizarlo era visto como pecado. Escuchen este pasaje, también aleccionándonos con Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Sí? El hecho de negarse a orar por alguien, bueno, a la luz de este pasaje, puede ser visto como un pecado. Los que le mencionaba acerca de Jeremías 33, vamos a leerlo juntos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para contextualizarnos un poquito, Jeremías era un profeta de Judá, es decir, del reino del sur, y también de otras naciones. Habló la palabra de Dios por aproximadamente 40 años, comenzando en el reinado de Josías. Continuó hablando la palabra de Dios aún en Egipto, cuando algunos de ellos fueron, algunos del pueblo de Dios, fueron luego de la caída de Jerusalén. En este versículo, Dios está aconsejando a Jeremías a confiar en él estando en la cárcel. Durante 40 años el profeta Jeremías había advertido a Judá y a Jerusalén que ambas serían destruidas por sus pecados. Y ya ahora los ejércitos de Babilonia estaban en la muralla de la ciudad. Sedequías, en ese momento el rey, obviamente no quería que se profetice tal cosa contra Judá y toma a Jeremías y lo coloca en la cárcel. Fue precisamente cuando en ese momento Dios interviene y le da realmente aliento a Jeremías para que ore y confíe en él. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Vino por segunda vez.
¿Cuántas veces Dios tiene que hablarnos a nosotros por segunda vez? Muchas veces nuestra desobediencia lleva a Dios a que Dios tenga que recordarnos precepto sobre precepto para llevarnos al camino del deber. Y muchas veces Dios tiene que recordarnos promesa sobre promesa para llevarnos al camino del consuelo. Qué bueno que nosotros podamos delante de Dios tener la actitud de que Él nos refiera sus mandamientos una sola vez y al instante obedecer, y no siempre segundas veces. Los babilónicos marchaban hacia Jerusalén desde el este. Ya habían derrotado a los asirios, así que los pobladores de Jerusalén sabían que no tenían ninguna posibilidad contra esa fuerza superior del enemigo. Lo que Jeremías les dice al pueblo: ustedes deben salir y rendirse. Lo que habían pensado los líderes en ese momento era que lo mejor era aliarse a Egipto, ¿sí? Lo cual era una acción bastante lógica. Sin embargo, Judá dice: ustedes deben salir y rendirse. Qué bueno que nosotros podamos, ante una dificultad, salir y rendirnos ante Dios y no aliarnos a Egipto, tipificando al mundo para poder eludir un problema, ¿sí? No aliarnos al mundo, no aliarnos a Egipto, sino rendirnos ante Dios. El versículo 33 refiere a 3 pasos. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como Jeremías estaba en la cárcel, seguramente tendría muchísimo tiempo para orar. Tal vez a nosotros nunca nos pongan tras las rejas, pero sin duda el Señor nos pondrá en circunstancias a fin de que aprendamos a perfeccionar nuestra comunicación con Él. Muchas veces queremos eludir el sufrimiento y le decimos a Dios: sácame de aquí, sácame de esta cárcel. Cuando tropezamos con una prueba o dificultad, le pedimos al Señor de que en forma inmediata nos saque de esa circunstancia para poder, tal vez, servirle mejor y amarlo más. Pero realmente no podemos engañar a Dios con nuestras promesas muchas veces infundadas. Clama a mí. Llama la atención que Jeremías no le pidió que lo sacara de la cárcel. Esperó para ver lo que Dios haría. Reconoce de que siempre existirán cosas o sucederán eventos que en muchas oportunidades están fuera de nuestro control. Sin la ayuda de Dios, realmente nunca hemos de superar esos eventos. Siempre tenemos que tomarnos de su mano, orando y clamando a Él. Y lo que Dios hizo, obviamente tuvo un mayor impacto que simplemente realizar el trámite de sacarlo de la cárcel. Nos enseña que Dios siempre tiene un propósito superior que sacarnos de la inmediatez de nuestras circunstancias. Está bien, la Biblia refiere en uno de los salmos de que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El libro de Hebreos habla del oportuno socorro. Está bien, Dios nos va a ayudar en esa circunstancia puntual, pero debemos tener en mente que Dios apunta siempre a un propósito superior. Muchas veces dejamos de lado a Dios para recibir el consejo de amigos, de la familia, de seres queridos.
de libros, de seminarios, dificultándose tal vez para nosotros diferenciar la voz de Dios de la voz de las personas. Para luego decirle a Dios, bueno, ahora que todo ha fracasado, te busco a ti, teniendo en cuenta, como lo hacía Jeremías, que Dios siempre tiene que estar en primer lugar en todas las decisiones de nuestra vida. ¿Y por qué Dios primero? Porque Él es nuestra fuente confiable, nuestro amigo más dispuesto y accesible. Nunca Dios nos va a dar una señal de ocupado, pero muchas veces recibe una señal de ocupado cuando se trata de nosotros. Dios nos insta a orar porque muchas veces estamos en cárceles no con barrotes y cerrojos, pero cárceles intelectuales, cárceles emocionales y cárceles de malentendidos en relaciones interpersonales. Yo te responderé, dice la segunda parte del 33. Nos lleva a pensar que tal seguridad en ese pasaje, Dios nos dice que cuando Él dice que nos va a responder, nos va a responder. Hubo en uno de los libros que estaba utilizando para preparar el estudio, había una pequeña anécdota, ¿no? Una señora, una mujer, que había ido a un teatro y en un momento había perdido un diamante muy hermoso. Al día siguiente llama al teatro y se comunica con el dueño del lugar, muy apresurada, y le dice y le manifiesta su problema de que había perdido la noche anterior ese diamante. Efectivamente, el diamante fue encontrado a los pocos minutos. Cuando el dueño del lugar levanta nuevamente el teléfono, ya la mujer no estaba. No había podido esperar. Ustedes estarán pensando, qué mala decisión, pero no hacemos eso muchas veces. Rogamos a Dios en forma apresurada y le manifestamos nuestro problema, pero fallamos en esperar la respuesta. Por ende, perdemos el gozo de una oración verdaderamente contestada y perdemos el deleite y la recompensa de una fe persistente. Todos nos enfrentamos permanentemente, ¿no? a diferentes circunstancias y a diferentes situaciones, pero a través de este pasaje Dios nos promete todas las soluciones para cualquier circunstancia de nuestra vida. Sin embargo, muchos de nosotros nos pasamos el tiempo tomando decisiones en base a nuestra opinión, a nuestra experiencia, sin comprender muchas veces que todas las decisiones deben basarse en la sabiduría divina y no en la nuestra. Parecería ser que muchas veces Dios utiliza circunstancias y que en la respuesta a esa oración Él quiere revelar dos cosas. Quiere revelarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Recuerdan ahí a Pablo cuando decía, he perdido todo y lo tengo por basura para ganar el conocimiento de Cristo? Él quiere revelarse a sí mismo y también Él quiere revelar lo que puede hacer, revelarse a sí mismo y manifestarnos lo que Él puede hacer. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay un hermoso salmo ahí que dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. Está bien, el mensaje del Evangelio es para toda criatura, dice la Biblia, pero el secreto de Jehová es para los que le temen. Miren cómo cambia el tono de sus palabras Jeremías. Dice, Jeremías 15, otro pasaje, se los voy a leer. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Jeremías le dice a Dios, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables?
Parece ser que aquí el profeta se arroja en los brazos de la compasión y de la promesa de Dios en una súplica apasionada. Fíjense la respuesta de Dios. Dice así: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Parece ser que Dios coloca aquí 3 requisitos. Lo vamos a ver. Si te vuelves, yo te restauraré. Es decir, si te arrepintieres de esos malos pensamientos que has expresado, gozarás de mi favor y continuarás tu ministerio en presencia de mí. Solo de esa manera Jeremías podía ver las cosas en la misma perspectiva que Dios la ve. Entresacar lo precioso de lo vil. Hace unos domingos atrás Jonathan estuvo refiriéndose a esto. Entresacar lo precioso de lo vil. Limpiar los utensilios de Jehová. Parece ser que Dios quería separar esos pensamientos de esta súplica, separar esos pensamientos iniciales y volver al antiguo Jeremías que se entregaba a Dios en forma constante. Y conviértanse ellos a ti. Es decir, no amoldarse al mundo, sino que el mundo se amolde al cristiano. Avanzamos rápidamente para analizar un poquito Jesús y la oración. Vemos a Jesús orando en forma permanente, o sea, era directamente una vida de oración. Antes de empezar su ministerio, antes de dar de comer a la multitud, antes de sanar, incluso en la propia cruz, antes de su arresto. Jesús también da ese carácter de poder ilimitado en la oración. ¿Recuerdan? Cuando dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y si no dudaras en tu corazón, se realizaría tal cosa. Y bueno, los aspectos de la oración del Señor revela una íntima relación con el Padre, una plena dependencia, tanto en el alimento espiritual como en el alimento físico. No es de carácter egoísta, siempre pensando en los otros, y está estrechamente ligada al prójimo. Si nosotros hiciésemos un análisis muy escueto de la oración modelo de nuestro Señor, dicha oración empieza por la palabra Padre, habla de una estrecha y cercana relación con Dios. Llamativamente no empieza diciendo Dios o Señor, Padre, una cercanía. Nuestro. Es decir, que la persona que ora, al igual que nosotros aquí, se encuentra entre muchos otros hermanos. Santificado sea tu nombre, revela la gloria del Señor. Hágase tu voluntad, revela el dominio, el señorío de quien recibe esa oración. Danos a nosotros. Se aleja de pedir posesiones privadas, sino piensa en el danos a todos. Perdónanos, pidiendo a Dios fuerza espiritual y moral para poder continuar. Como también perdonamos, habla de una relación con otros. Para ser perdonado hay que saber perdonar. Y no nos dejes caer en la tentación. Pide ser sometido a la dirección de Dios contra las amenazas del mal. Vamos a analizar un poquitito, siguiendo este pequeño estudio acerca de la oración, cómo era la oración en los primeros cristianos, en la iglesia del primer siglo. Los cristianos son vistos como los que oran en el templo y en las casas. ¿Recuerdan ese hermoso pasaje de Hechos 2:46? Y perseverando cada día, unánimes en el templo y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas en la prisión, cuando ellos cantaban y oraban y los presos los oían? Al enviar también misioneros, ellos constantemente
oraban, ese pasaje que dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, al sanar los enfermos, ¿recuerdan allí en el capítulo 28 el padre de Publio que estaba en cama y Pablo le impone las manos y ora por él? Es decir, que al igual que Cristo, una vida de oración en cualquier circunstancia. En el martirio, seguramente ustedes estarán pensando en Esteban, cuando en sus momentos finales él invoca, ora a Dios y le dice, recibe mi espíritu. Llamativamente, los primeros cristianos parece ser que mantenían algunas prácticas del pueblo judío, ¿no? Como por ejemplo orar 3 veces al día, orar de pie o bien arrodillarse. Sin duda, algunas de las prácticas de la sinagoga influyeron en la oración de la iglesia del primer siglo. Y llegamos al final de nuestro recorrido para ver un poquito la época actual, ¿no? Cómo manejar este área tan importante de la oración hoy día. Yo voy a marcarles algunos obstáculos y algunas soluciones de esos obstáculos, ¿no? Parece que un obstáculo puede llegar a ser que somos un poco esclavos de la época, ¿no? Donde actualmente las personas no creen demasiado en el poder de Dios. Para esto tenemos que conocer que la oración es sobrenatural. Tenemos que tener eso presente. Cada vez que oramos, la oración es sobrenatural. El cristiano actual puede ser que desconozca las promesas de Dios. ¿Cuál es la solución? Conocer las promesas de Dios. ¿Cómo se realiza? Estudiando la Biblia. Parece ser que la época actual está caracterizada por una inmediatez, por un afán. Y bueno, la Biblia allí, en el Salmo 46:10, cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice Jehová en su palabra, bueno, nos lleva a pensar de que debemos hacer eso, aquietarnos y esperar en Dios. La época actual parece ser como muy espontánea y desinhibida, y la oración precisa todo lo contrario, precisa planeamiento, precisa dedicación, precisa tiempo, esfuerzo. Muchas veces nuestra oración puede ser gravemente reducida por la rutina, por la vorágine de todos los días. Necesitamos como solución revalorizar y poner a la oración en un primer lugar. Y muchas veces tenemos dificultad con el no. Cuando Dios dice literalmente no. Eso no significa que hayamos orado mal. ¿Recuerdan a Cristo Jesús cuando oró allí en el huerto de Getsemaní? Para que esa misión fuese alterada. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quiere decir que Jesús oró mal? No, oró perfectamente bien, pero la respuesta fue no. Entonces, también tenemos que superar esa dificultad con el no. Los no de Dios son muchas veces para nuestra protección. Y luego de un tiempo nos damos cuenta de que Dios tenía la razón. Conclusión final, la leemos juntos. Procuremos siempre rendirnos en oración ante Dios y no aliarnos con el mundo a fin de eludir un problema. Dios nunca ha de permitir la dificultad por mero capricho. Siempre interviene un propósito superior. Él es la única fuente confiable de consejo que tenemos. Es nuestro amigo más dispuesto y accesible. Nunca nos dará una señal de ocupado. Cada vez que clamamos a Dios anhelando su voluntad, Él buscará revelarse a sí mismo y revelarnos lo que Él puede hacer. Tomemos siempre como ejemplo la oración de Jesús, como así también la oración de la iglesia del primer siglo, sabiendo además que en la época presente hemos de encontrarnos con numerosos obstáculos contra los cuales hemos de estar siempre alerta.
Roguemos a nuestro Señor que cada día podamos perfeccionar aún más nuestra comunicación con Él, a fin de que podamos conocer su voluntad y agradarle tal como Él lo merece. Bueno, una pequeña reflexión. La oración es realmente importante, ¿sí? Verdaderamente importante. Coloquemos esta comunicación con Dios en un primer lugar. Y como decía la canción que nos dirigían hoy temprano, te sorprenderás, decía la canción. Muy bien, vamos a orar para concluir. Señor, gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, por este canal tan abierto que tú has colocado para que podamos conversar contigo. Gracias porque nunca nos das una señal de ocupado. Gracias porque siempre tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Te rogamos que puedas ayudarnos a reflexionar y a colocarte a ti en primer lugar. Oramos en el nombre del Señor Jesús.